El Diván Jurídico de Flor, un programa de derecho hecho para ti, abogado o futuro abogado, todos los miércoles en punto de las 10 de la noche, en el mejor lugar para tener una platiquita de derecho, con invitados especializados en su materia, tratando temas sorprendentes, toda esta información en un lugar y de una manera mucho más accesible para ti. Acompáñanos en esta segunda temporada en una platiquita, un análisis jurídico o de la mano de un invitado más, aquí en el Diván Jurídico de Flor. Buenas noches. Bienvenidos al Diván Jurídico de Flor, el mejor lugar para echarse una riquísima platiquita de derecho. Pues vamos a empezar estos miércoles de programas grabados, ya que tendremos pues de invitados a gente que pues tiene que forzosa y necesariamente realizar estas platiquitas en un turno nocturno, ya que hayan terminado de sus labores, puesto que son invitados de lujo, pero que actualmente se encuentran compitiendo en estas elecciones que se llevarán próximamente. Pero pues al ser gente que queremos conocer y que queremos saber sobre sus conocimientos en estos temas jurídicos y que nos pueden aportar mucho en estas platiquitas, pues hoy tenemos una invitada de súper lujo con la que pues vamos a empezar estos miércoles de aquí hasta a ver cuándo, porque pues no importa que al rato se lleven estas elecciones, de todos modos podemos seguir platicando con ellos, pero se había retrasado un poco el que estuviera con nosotros porque existen ciertas cuestiones que había que cumplir con el Instituto Electoral, así que en cumplimiento estricto a ello, pero también deseosos de conocer a estas personalidades, pues ahora sí tenemos con todo gusto y con un fuerte aplauso a nuestra invitada de hoy, que ahorita se presentará de todas, que lo es Nadia Partida Mejorada. Un fuerte aplauso. ¡Bravo! Hola, Flor, muy buenas noches. Gracias a todos, a ti en especial por esta invitación que me haces a tu programa. Me presento ante ti, ante tu audiencia. Mi nombre es Nadia Partida Mejorada. Yo estudié Derecho en la Universidad Veracruzana, orgullosamente. Tengo 2 especialidades, una maestría, en ambos en materia administrativa. Las estudié en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Prácticamente mi carrera profesional, desde que salí de la universidad, se forjó en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde inicié desde los 22 años como secretaria de acuerdos. Posteriormente fui oficial jurisdiccional y a los 25 años tuve el privilegio de ser secretaria de acuerdos en la Sala Regional del Pacífico. Posteriormente me trasladé a la Sala Regional de Tabasco y regresé a la Ciudad de México, donde estuve aproximadamente 9 años. A partir de febrero del año pasado, me incorporé a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde soy actualmente secretaria de Estudio y Cuenta Adjunta. Hoy, ¿no? Tienes una gran trayectoria en el Poder Judicial y eres pues egresada de esta maravillosa Universidad Veracruzana. Qué gusto para todos los que mi público mayormente es de Veracruz, pues que estén orgullosos de tener una compañera de dicha universidad que está ahorita en estos menesteres y que ha estado durante tanto tiempo en el Poder Judicial con bastante experiencia. Oye, y a ver, cuéntanos ahorita, ya que nos estás platicando toda esa experiencia, ¿qué has sabido sobre estos asuntos que pues han impulsado todo este movimiento de que la justicia sea compartida? Sí, Blanca, mira, básicamente esto se debe, yo he tenido mucha oportunidad de platicar con las personas acerca de problemas jurídicos que han tenido a lo largo de su vida, y realmente debo decir que son sectores
que sí se encuentran en un sector muy vulnerado, porque realmente son personas que no tienen recursos económicos para poder contratar abogados. Entonces, te voy a comentar el caso de 2 personas que no tiene mucho, que me lo comentaron, incluso fue la semana pasada y este fin de semana, en el que, por ejemplo, una persona me decía de la Gustavo Amadero que ella se vio en la necesidad de vender muchísimas cosas, lo que tenía, su casa, un pequeño auto, hipotecar también otra propiedad, en virtud de que un familiar suyo había sido detenido por un problema que la verdad ellos no entendían nada de leyes. Y en virtud de que consiguieron un abogado que les cobraba demasiado por cada etapa de este procedimiento, pues ella tuvo que llegar a la necesidad de vender todas estas cosas, ¿no? Yo le comentaba a la señora que si no sabía que había abogados defensores de oficio que no le cobraban absolutamente nada y que se regían bajo este principio de gratuidad. Ella me dijo que no lo sabía y que era muy importante pues que le informáramos, que se les informara a las personas acerca de estos derechos que tienen, porque muchas veces pues las personas abusan de la necesidad de la gente y ellas pues acuden a tener que vender sus casas, sus propiedades o a gastar el poco dinero que tienen, ¿no? Entonces, a esto es a lo que yo me refiero cuando la justicia a veces no llega para todas las personas. La justicia llega para unas élites, para personas que sí tienen cómo pagarlo, ¿no? Pero las que no tenemos, desgraciadamente, y no sabemos, no conocemos de los derechos que tenemos como ciudadanos mexicanos, pues se aprovechan, ¿no? Finalmente se aprovechan de esta situación y llegamos a vender todo, a lo poco, lo mucho que tengamos y quedarnos sin nada. Y finalmente ella me decía que el caso no se resolvió favorablemente para su familiar, aún no tiene sentencia, pero sigue privado de su libertad, ¿no? Ese es un tema. El otro tema que también me comentaron el día de ayer precisamente fue una persona que me dijo que él tenía su negocio y que también lo habían privado de su libertad por varios años por un delito. Él dice que contrató igual un abogado y todo, que se llevó el proceso y que apenas el año pasado salió libre. Salió libre y le dijeron, ¿sabes qué? Siempre perdónanos, pero eres inocente, ¿no? Entonces él me decía, me parece muy importante que se renueve este poder judicial porque a mí me arruinaron mi vida, me arruinaron mi familia, mi trabajo, sufro de ansiedad, no consigo otro trabajo, el negocio que tenía se perdió. Entonces fue un desgasto completamente innecesario para él y para su familia, en todos los sentidos, ¿no? Lamentablemente, pues, es lo que te digo, la justicia a veces no alcanza para todos, sino para unos cuantos, los que tienen para pagar y los que no, pues su expediente está olvidado en un cajón y cuando los juzgadores se acuerdan, pues es demasiado tarde porque ya pasaron muchos años. Entonces, sí, por eso, fíjate que el nacimiento de esta platiquita jurídica ha sido tratar de que la gente sepa esos derechos, sepa además también las obligaciones que tienen las autoridades, porque aprovechando además ahorita tus ejemplos, no tan solo el Poder Judicial tiene para materia penal, también tiene para otras materias, ¿verdad? Creo que son los asesores jurídicos, ¿o cómo les llaman? Claro, los defensores de oficio y que están en todas las materias, en civil, en laboral, en administrativo, o sea, sí. Sí, entonces la gente en realidad lo único que tiene que hacer es llegar, pedir esa asistencia. Creo que les hacen como un tipo nada más de ver su estado socioeconómico, la necesidad que tienen y adelante, ¿no? Es decir, en todos los temas que existen, que se requiera una persona defensora pública, es como entonces ya se le brinda esa asistencia. Y entonces, Nadia, ¿tú crees que este tipo de disparidad en esta cuestión de justicia es lo que ha hecho que se impulse tanto esta reforma? Por supuesto. Para mí eso es como el punto más importante. De hecho, son varios, pero para mí ese es el más importante. La brecha que existe actualmente entre las personas juzgadoras con la ciudadanía. Esa brecha tan extrema de que los juzgadores se encierran en la privacidad de sus despachos para hacer sus sentencias, pero no conocen la realidad social. Entonces, si me permites, yo te puedo decir o te puedo acotar unos puntos esenciales de los motivos por los cuales se creó o se impulsó esta reforma constitucional en materia del Poder Judicial, Poder Judicial. Claro, al contrario, ahorita es importante tener una visión
jurídica, una visión pues educativa más que otra cosa para entender lo que está ya en la ley. Claro. Mira, ¿cuáles fueron estas causas? Esto viene específicamente la exposición de motivos. Primero fue la ausencia de una verdadera independencia de las instituciones encargadas de impartir justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas juzgadoras estaban más preocupadas por favorecer intereses propios o de unas élites que favorecer el interés general de la población, ¿no? Es a lo que nos referimos, que finalmente, pues las personas juzgadoras, digo, no quiero parecer o no quiero ser un poco parcial, pero si había algún interés de algunas minorías, unas élites con demasiado poder adquisitivo, pues favorecían esa parte de tratar de sacar esos asuntos más rápido y pues los asuntos, los que realmente interesan a la sociedad en general, pues los iban dejando en el cajón, ¿no? Ese es un primer punto. Otro punto fue el distanciamiento cada vez más profundo que existía entre la sociedad mexicana con las autoridades judiciales que conocen y atienden esos conflictos, tanto de juzgados de distrito como de tribunales colegiados e incluso la propia Suprema Corte. ¿Qué pasó con esto? Pues resta credibilidad en su actuación y pérdida en la legitimidad de sus decisiones. Aquí podemos poner como ejemplo un caso muy particular de asuntos que se quedaban ahí por años o que implicaban y precisamente es un caso en donde hay un caso en la Corte, o hubo un caso en la Corte, en donde incluso el titular del Poder Ejecutivo insistió en que saliera un caso en materia fiscal porque llevaba años sin poder resolverse, ¿no? ¿Por qué llevaba años sin resolverse? Bueno, es una incógnita, ¿no? Que no podemos entrar ahorita tanto a ese tema, pero bueno, debe de haber algún tipo de interés por el cual esos asuntos no se puedan resolver. Hay una reflexión importante en todo esto. No puede haber justicia si los órganos responsables de que la garantizan o peor aún privilegian los intereses de grupos de poder que son contrarios al interés público, que es lo que nos hemos venido refiriendo anteriormente. Ahora, otro punto importante que originó esta reforma fue modificar el diseño, la estructura de los órganos administrativos y disciplinarios del Poder Judicial. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de garantizar la autonomía e independencia en el propio Poder Judicial, porque tanto las cuestiones administrativas como de responsabilidad estaban generadas en un solo órgano, que es el que actualmente todavía existe hasta el 31 de agosto desaparece, que es el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, el Consejo de la Judicatura Federal lo preside también el ministro presidente de la Suprema Corte. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor las funciones tanto administrativas como de responsabilidad del propio Poder Judicial, pues estaba inmiscuido también el titular de la Suprema Corte, que también ve las cuestiones jurisdiccionales. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el constituyente? A ver, para crear y que no haya conflicto de interés, pues la Corte, con los 11 ministros, incluyendo su presidente, que se dedique a las cuestiones meramente jurisdiccionales. Vamos a quitarle esta parte de administrativo y de responsabilidad administrativa. Y para esto voy a crear dos órganos completamente independientes: el órgano de administración de justicia y el tribunal de disciplina judicial. Entonces, estos son los nuevos órganos que se propone integrar o se propusieron integrar a la reforma. ¿Cuál fue el objeto, Flor? Yo creo que sí es muy importante el objeto de la reforma constitucional. Esta reforma en el sistema judicial mexicano pretende incorporar en la Constitución o incorporó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mecanismos democráticos que permiten a la ciudadanía participar activamente en los procesos de elección, tanto de ministras, ministros, magistradas, magistrados, juezas y jueces de distrito. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que los integrantes sean responsables de las decisiones que tomen frente a la sociedad y sean sensibles con las problemáticas que aquejan a la ciudadanía. Dicho en otras palabras, el propósito de esta reforma es que las personas juzgadoras que integran el Poder Judicial el próximo 1 de septiembre sean completamente responsables con sus decisiones y se deban al pueblo de México, al interés general de la sociedad y no a intereses particulares o de unos cuantos. También me parece importante destacar cuáles han sido unas acciones. No sé si a lo mejor aquí la audiencia o tú has escuchado que se previeron
o se interpusieron diferentes acciones para tratar de paralizar o detener la reforma constitucional en materia del Poder Judicial de la Federación. Bueno, por destacar algunos, se interpusieron diversos amparos indirectos y se concedieron suspensiones para tratar de detener esta reforma constitucional, específicamente para tratar de que no se eligieran mediante voto popular libre, directo y secreto a quienes, jueces, magistrados y ministros. En este marco, yo la verdad me atrevería a decir que las suspensiones que se concedieron por diversas personas juzgadoras fueron arbitrarias y fuera de todo marco jurídico y constitucional. ¿Por qué? Los jueces de distrito en primer momento se encontraban, desde mi perspectiva, impedidos para conocer de los amparos y suspensiones solicitados para detener esta reforma constitucional. ¿Por qué? Porque ellos mismos se encontraban o se encuentran inmiscuidos o les afecta de alguna manera a su juicio esta reforma constitucional, porque de alguna manera se les va a remover de este encargo y en caso de que se quisieran quedar, pues tendrán que acotarse a este régimen que es por la elección popular, ¿no? Ahora, esta medida cautelar fueron varias que otorgaron, se ordenó tanto al presidente de la República como al Senado de la República e incluso a los 3 comités de evaluación, tanto del Poder Ejecutivo, Legislativo como Judicial, para que se implementara esta reforma, a paralizar, a no ejecutar actos que estuvieran relacionados con la reforma, es decir, que se detuviera todo. Todo acto que tuviera como finalidad cumplir el texto constitucional para la elección de personas juzgadoras mediante el voto popular. Estas suspensiones en las que no se siguió una metodología básica, Flor, básica para su otorgamiento. ¿Por qué lo digo así? Porque realmente no se verificó que existiera una apariencia del buen derecho, que existiera peligro en la demora y que por lo tanto podía concederse este tipo de medidas cautelares, que no se afectaran, muy importante, disposiciones de orden público, porque incluso el propio texto ahora constitucional y la ley de amparo prevé la improcedencia del juicio de amparo contra reformas constitucionales. Por ende, pues un juicio de amparo era completamente improcedente y en consecuencia también las suspensiones solicitadas, ¿no? Y es que además esta cuestión de que el Poder Judicial no podía ir para resolver cualquier controversia contra una reforma constitucional, eso no es algo nuevo, sino que ya estaba con anterioridad, ¿no? Claro. Pero bueno, son algunos puntos que sí, en verdad, yo considero que estos temas constituyen un abuso fehaciente o de los excesos de un poder judicial que evidentemente se niega a cambiar o a transformar en beneficio de quién, pues de la sociedad. También se interpusieron diversas solicitudes de ejercicios de facultades. Es un mecanismo que está previsto en la ley orgánica, específicamente en el artículo 11, fracción 17. Ese artículo, ¿qué nos dice, Flor? Es muy importante. Que el Pleno o la Suprema Corte de Justicia de la Nación faculta para resolver controversias, pero internas entre los propios órganos que integran el Poder Judicial. Entonces, lo que yo considero es que si este mecanismo no le da pauta para resolver una controversia externa, únicamente lo limita a conflictos internos por la interpretación de algunos ciertos artículos tanto de la Constitución como de su ley orgánica, ¿no? Pero esta facultad no se puede ampliar a un ámbito completamente externo, como es en el caso de una implementación a una reforma constitucional. También se interpusieron controversias constitucionales planteadas por municipios alegando que no se les fue o no se les dio intervención para la implementación de esta reforma judicial, lo que es, bueno, completamente absurdo porque a ellos ni en la Constitución ni en ningún lado señala que a los municipios se les tiene que tomar en cuenta para que se lleve a cabo una reforma constitucional. Y finalmente se interpusieron acciones de inconstitucionalidad y la que tuvo mayor impacto, no sé si la audiencia lo recuerda o si no, pues con mucho gusto se los hago de conocimiento, es la número 164/2024 y sus acumulados, que se resolvió en la sesión pública del pasado 5 de noviembre de 2024. En esta resolución se proponía esencialmente declarar la invalidez de todos los preceptos constitucionales relativos a la elección mediante voto popular, tanto de magistrados, así como de juezas y jueces de distrito. Esta sesión, yo la verdad lo menciono, fue una sesión histórica y ha sido una sesión que duró 5 horas 31 minutos.
Evidentemente es pública, les recomiendo que para quien no a lo mejor tienen, y si les interesa que la vean, están en YouTube le pueden poner sesión pública del día 5 de noviembre, de este día de 5 de noviembre de 2024, y fue la única resolución, el único asunto que se resolvió en ese día. ¿Qué es sesión pública de qué fecha? De 5 de noviembre de 2024, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Te digo, esta sesión fue de 5 horas 31 minutos, o sea, fue inédita, fue considero que ha sido la más amplia que ha tenido la Corte en lo que ha elaborado en los últimos años, ¿no? Y aquí lo que se proponía era analizar la constitucionalidad de una reforma constitucional en la que se propuso estudiar tanto vicios de forma como de fondo o sustantivos, ¿no? Esto es, se analizaron vicios de procedimiento para implementar esta reforma constitucional en materia de Poder Judicial y si resultaba o no constitucional el hecho de elegir mediante voto popular a jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros o ministros, todos ellos integrantes del Poder Judicial. Asimismo, se cuestionaba la extinción del Consejo de la Judicatura Federal y la creación tanto del Tribunal de Disciplina como del órgano de administración judicial. Algo inédito, Flor, algo que nunca se había visto. Incluso me atrevo a decir que en distintas ocasiones se intentó cuestionar la constitucionalidad de una reforma constitucional, por ejemplo, en materia electoral o energética, y las y los ministros en ese momento determinaron que no podía ser objeto de revisión una reforma constitucional, lo que no aconteció el año pasado, porque incluso pasaron, o sea, se van votando los asuntos por capítulos, y el primer capítulo que se empezó a votar fue el de competencia, y ahí hubo intervención de prácticamente de todos los ministros, y particularmente 3 ministros sostenían que la Corte no tenía competencia para analizar una reforma constitucional, porque el constituyente no les había otorgado esa facultad. Sin embargo, al no aprobarse por la mayoría, pues se siguieron hasta causales de improcedencia, y en cuanto al fondo, como no alcanzaron la mayoría de los, que son 8, para que se pudiera aprobar o declarar inconstitucional esta reforma, pues se desestimó. Súper interesante, entonces va a estar muy bien verla, es que sí hay que echarse las 5 horas y media de video, pero yo creo que sí va a valer mucho la pena para entenderlo, porque finalmente ha de ser muy ilustrativo, ¿no? Sobre todo que manejaron tema por tema y hasta con eso conoce uno un poco más de la Suprema Corte de Justicia con referencia a la competencia y a todas esas cuestiones. Claro, y además ahí dan a conocer los ministros las posturas o el posicionamiento que tienen en torno a los temas jurídicos que se están resolviendo. Te digo, eso es en todas las sesiones, pero en este particular se deja ver las posturas de todos los ministros de por qué la Suprema Corte, en este caso en específico, sí tenía competencia para conocer de fondo de una reforma constitucional. Entonces, sí, la verdad es muy interesante. Y una vez que ya queda esto, que ya dicen no somos quienes para poder resolver este tema, entonces sigue su curso. Normalmente, ¿qué pasa con esas suspensiones? ¿Qué pasó con todo eso? No, fíjate, la reforma constitucional sigue en pie. No se pudo, para mí esa era el único medio con el cual pudieron de obtener los 8 votos, tirar esta reforma. Esa, te digo, fue una sesión histórica, la del 5 de noviembre fue muy importante. No lo obtuvieron, la reforma sigue, y tan sigue que ahorita estamos las personas que somos candidatos o que pasamos todas estas etapas para que el 1 de junio podamos ser elegidos por todo el pueblo de México, y en todo caso para que las personas que sí sean o que sean las más votadas en este proceso, pues ocupen un cargo en el Poder Judicial, y a partir del 1 de septiembre de este año. Los demás medios de impugnación se desestimaron, hay unas suspensiones que están todavía ahí vigentes, pero pues lamentablemente no hay, y es bien sabido, o sea, es sabido por todos que las suspensiones no fueron acatadas prácticamente por el titular por nuestra presidenta de la República, y tampoco por el Senado. Entonces, no fueron acatadas finalmente porque no
no tienen esa fuerza, ¿no? Y son completamente otorgadas fuera de marco constitucional y legal, son improcedentes, Flor, la verdad son completamente improcedentes. Oye, y aprovechando que nos estás platicando que tú estás participando en este momento histórico que va a vivir el país y el Poder Judicial, cuéntame cómo fue tu experiencia desde que dijiste sí, me aviento, sí quiero ser parte de esto, hasta que ya, ahora sí te dijeron, ahora sí tú vas a ser una candidata. Sí, fíjate que fue algo muy, muy bonito y muy extraño a la vez, ¿no? Sí, es algo muy bonito porque se inscribieron muchísimas personas. Tengo entendido que nos inscribimos más de 18,000 personas para participar o para poder en este proceso de elección. Fueron muchas etapas, primero que cumpliéramos con los requisitos necesarios. La verdad, la Constitución y las bases de la convocatoria que emitió el Senado piden demasiados requisitos. Entre ellos, uno que fue a lo mejor un poco cuestionado fue que tuvieras, por ejemplo, mínimo promedio de 8. Tanto puede ser en licenciatura o si tienes algún posgrado como maestría, doctorado, especialidad, que tengas un promedio mínimo de 8. Y además te piden un promedio mínimo de 9 en la materia afín. O sea, por ejemplo, en este caso yo me postulé para magistrada en materia administrativa, tengo que tener en las materias relacionadas con el derecho administrativo mínimo 9. No tengo que tener 9 tanto en licenciatura como en especialidad, como en maestría, doctorado. Con que tenga 9 en uno de esos posgrados, estoy dentro. Además, son otros requisitos. Tú pasas ese filtro y pasas a la siguiente etapa, que son los elegibles, ¿no? Ahí ya también se hace un pequeño otro filtro por los comités de evaluación, que son los que te digo que cada Poder Judicial implementó estos comités para poder evaluarnos, ¿no? Ahí se ve también, ellos pueden decidir si somos idóneos o no. Si somos idóneos, nos hacen a lo mejor eso es a criterio de cada comité, determinan quiénes son como los perfiles más idóneos y nos hacen una entrevista, que por cierto las entrevistas son públicas, también a las personas se les invita a que las vean en la página del INE de todos los candidatos, están las entrevistas que nos hicieron vía remota a las personas que aspiramos a un cargo. Posteriormente de esa entrevista, ellos determinan si eres idóneo o no y sale la lista de los idóneos. De ahí nos fuimos al proceso de insaculación, que el proceso de insaculación prácticamente es determinar mediante un procedimiento aleatorio quiénes van a ser las personas que integrarán la boleta, ¿no? Entonces, cada poder de la Unión determinó ahí sus candidatos y por eso hay candidatos tanto del Poder Judicial como del Poder Ejecutivo y Legislativo. Y este procedimiento, la verdad, fue muy bonito, muy emocionante, también fue novedoso y sí fue impactante, ¿no? Pero es muy bonito, yo me siento, la verdad, muy contenta de participar en este proceso extraordinario, de formar parte de un momento histórico, porque para mí, independientemente de que si gane o no, el hecho de estar y formar parte en este momento, de acercarme con la gente, de decirles ahorita cuáles son las propuestas o todo lo que implica este proceso histórico, para mí eso no vale muchísimo la pena, ¿no? Independientemente de que si nos quedamos o no, yo creo que tenemos que seguir con esta visión, con esta transformación desde donde estemos. Si somos litigantes, si estamos en un cargo, a lo mejor en un tribunal de primera instancia, de segunda instancia, como autoridad. Entonces, en donde estemos, debemos ejercer nuestra función con esta visión, con acercamiento a la gente y protegiendo en la mayor medida los derechos de toda la sociedad, especialmente de los grupos vulnerables. Sí, hombre, eso yo creo que va a ser una de las, pues de los beneficios o de las consecuencias de toda esta reforma, de que ya no se va a ver la justicia igual, sino que como dice el programa, que ahora va a ser una justicia compartida, porque pues no tan solo es responsabilidad de los que trabajan en el Poder Judicial ahora el emitir un fallo, sino que ahora también es de la sociedad el que participe y escoja bien a sus pues futuros juzgadores. ¿O tú qué piensas? Sí, por supuesto, eso es muy importante, que sea compartida, que sea tanto de la ciudadanía como de las personas juzgadoras, como te digo, hasta de las autoridades, de los abogados litigantes, de todos. Todos debemos de contribuir a que esta reforma judicial
llegue, que tenga un cambio esencialmente en la ciudadanía, el impacto, que no se en vano lo que han hecho nuestras personas antecesoras que han impulsado esta reforma, ¿no? Todos debemos de contribuir y si me permites te puedo dar 5 puntos importantes que se van a dar o que se implementan con esta reforma judicial. No, claro, adelante, cuéntanos. Mira, en primer lugar, me refiero a como ciudadano, ¿no? Como ciudadano, las personas van a elegir a todas las personas juzgadoras que quieren que los juzguen, tanto jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el voto popular libre, directo y secreto. Por eso es muy importante que nos metamos, que investiguemos en la página del INE, en sus redes sociales, porque ahorita están haciendo mucha campaña por redes sociales también, ¿no? Es un medio por el cual nos permite hacer campaña, que conozcan a las personas que son candidatas para un puesto público en el Poder Judicial y que ellos se sientan identificados y digan, sí, yo me identifico con esta persona, me gusta sus propuestas, me gusta lo que está haciendo y voy a votar por ella. Hay magistrados en diferentes materias, en penal, en civil, en laboral, entonces es muy importante que conozcamos quiénes queremos que sean las personas que nos juzguen. Punto número 2, se va a reducir el número de ministras de la Suprema Corte. Actualmente son 11 ministros, pero se va a reducir a 9 y asimismo se reduce el encargo del tiempo que ellos van a estar al servicio del pueblo de México, pasará de 15 años a 12 años. También su remuneración de ninguna manera puede ser mayor al de la titular o al de nuestra presidenta de la República. Aquí también te comento que desaparecen las salas. Actualmente la Suprema Corte actúa en pleno y en salas. Las salas ya no van a existir, únicamente podrán sesionar en pleno mediante sesiones públicas. Esto fue una polémica porque se cuestionaba mucho las sesiones de las salas, porque decían que las sesiones eran privadas, eran oscuras, que eran a puerta cerrada y nunca se podía, o la ciudadanía, o no podíamos saber qué era lo que se discutía o cuáles eran los posicionamientos de los ministros que resolvían los asuntos tanto en primera como en segunda sala. Si nosotros vemos en YouTube y le ponemos sala de la primera sala de la Suprema Corte de tal día, nada más vamos a ver cómo se listan los asuntos y decimos tome votación de manera económica, a favor o nada más en contra, a favor, pero no se exponen, como en pleno sí se hace, el posicionamiento del ministro de por qué, primero del ministro ponente de qué trata el tema, ¿no? Y posterior de los demás ministros, la postura de si están a favor o en contra del asunto que se está resolviendo. Entonces, esta cuestión fue demasiado controvertida y por lo tanto supongo que es uno de los puntos por los cuales se decidió que no va a haber salas y todo va a ser pleno, entonces todas las sesiones tienen que ser públicas, las personas nos podemos informar de qué es lo que se va a ver en la Suprema Corte, qué se va a discutir y sobre todo cuáles son las posiciones de cada uno de los ministros. Y ahora las sesiones van a ser como la sesión que nos dijiste, que duró las 5 horas y media. Ahora ya todas van a ser así, ya tú vas a poder buscar por internet sesión tal y ya la vas a poder ver. Exactamente, verla y además verificar o enterarte de por qué un ministro votó a favor o por qué votó en contra, porque ellos al momento de posicionarse exponen los motivos por los cuales están a favor del proyecto o a favor, pero se separan de alguna consideración o están completamente en contra y señalan los motivos por los cuales están en contra del proyecto y por los cuales ellos consideran que debe de reconocerse la validez o la invalidez de un precepto constitucional, por poner algún ejemplo. Entonces, sí es interesante esa parte. También muy importante, ¿no? Sí. Muy importante la transparencia que exista, sobre todo en estas determinaciones que cuando ya llegan a la Suprema Corte de Justicia es porque ya es lo último, ¿no? Exactamente. Lo que ellos decidan, ya eso va a ser. Exactamente, ya no hay otra instancia, ¿no? Además de la Corte. Otro punto, Flor, es que se crea el órgano de administración judicial que se encargará de las funciones administrativas, como les comentaba hace un momento, del Poder Judicial de la Federación, así como un tribunal de disciplina que tendrá como función principal supervisar y sancionar las conductas de las personas juzgadoras.
Estas, es como ya comentaba anteriormente, eran las funciones que llevaba el Consejo, el actual Consejo de la Judicatura Federal, y del cual la ministra presidenta de la Corte también fungía como cabeza de este Consejo de la Judicatura, por lo cual se decidió separar estas funciones para evidentemente pues que la ministra solamente de la Corte se dedique a cuestiones jurisdiccionales y se dejen las cuestiones administrativas y de responsabilidades administrativas en dos órganos completamente independientes. Entonces también es importante, el 1 de junio se elegirán a los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, entonces también ellos van a tener una gran responsabilidad en este cambio. Sí, van a llegar pues nuevecitos, ¿no? Claro. A llegar a ver directamente cómo va a estar la cosa con las y los juzgadores sin tener ningún tipo de, ni a favor ni en contra, ¿no? Exactamente. Totalmente. Sí, que van a ser independientes, por así decirlo. Ándale. Y yo creo que siempre es lo sano, ¿no? En toda empresa, dependencia, siempre hay su área administrativa, su área operativa, porque cuando empiezas a revolver todo es un caos, ¿no? Entonces, como decías hace rato, es decir, finalmente va a haber alguna posibilidad de que si eres cabeza de lo administrativo y eres cabeza de lo operativo, al rato puedes tener sentimientos encontrados y conflicto de intereses, ¿no? Por supuesto. Otro punto, Flor, también se incorpora la figura de las personas juzgadoras sin rostro para los casos de delincuencia organizada, a fin de garantizar que la seguridad de la independencia de quienes van a resolver ese tipo de asuntos. O sea, un juez en materia penal que tenga que ver con este tipo de asuntos de delincuencia organizada, pues tiene esta figura a su favor, ¿no? De que no se sepa su identidad para proteger y garantizar evidentemente su seguridad. Punto número 5 es que se obliga a las personas juzgadoras a resolver los casos en materia tributaria, es decir, los que se traten de impuestos meramente, en un plazo máximo de 6 meses. Aquí, pues recordemos que existen casos, como te mencionaba anteriormente, en materia fiscal, que llevan años sin resolverse. Y esto es muy relevante. ¿Por qué? Porque implica que se esté perjudicando a la hacienda pública y que, ¿qué pasa? Son asuntos evidentemente millonarios que sí le generan o le deparan un perjuicio exorbitante a la hacienda pública. Por eso esta cuestión de que nada más vamos a tener 6 meses para resolver este tipo de asuntos. Sí, y es que finalmente el dinero que no puede obtener Hacienda Pública, eso finalmente va a recaer en que no pueda tener ese dinero ya dentro de sus arcas el gobierno y por ende a su vez no vas a tener bienes y servicios, ¿no? Es decir, claro. Si no lo vemos desde esa perspectiva, es decir, no es simplemente el no resolverle una situación fiscal a una empresa, sino que impacta más allá de simplemente una resolución. Por supuesto, y impacta en perjuicio de la sociedad, ¿no? Como tú bien lo mencionas, porque es en perjuicio de la hacienda pública. Entonces, pues sí, es muy interesante este último punto de la reforma. Ahora, también me gustaría comentar de qué es lo que se espera con esta reforma judicial, Blanca. Aquí lo que se espera es que el Poder Judicial esté a la altura de los retos del país y de las demandas de la sociedad. ¿Para qué? Para que su conformación y actuación cuente con el respaldo democrático necesario, esto es, del pueblo de México. ¿Qué es lo que también se espera? Establecer órganos efectivos para combatir la corrupción, la impunidad, el nepotismo, el tráfico de influencia y los abusos que existen al interior del Poder Judicial. Pues es bien sabido que, bueno, hasta antes, unos años atrás, pues prácticamente si yo tenía un papá que era magistrado, pues toda la familia estaba en el Poder Judicial. No había muchos temas de nepotismo, de corrupción o de estos temas como muy, muy delicados, que fueron los que también impulsaron para que ya no haya este tipo de situaciones en el Poder Judicial y se logre tratar de erradicar, ¿no?, estas situaciones. ¿Qué es lo que también? Porque no hay que confundir que una cosa es intentar acabar con el nepotismo y otra cosa es que tú como una persona que tú ya tienes una carrera judicial
no puedas participar, ¿no? Porque sí, eso es algo totalmente diferente para que la gente no se confunda. sí. No es de que se esté en contra de todos los que trabajan en el Poder Judicial. Sí, no. Por el contrario, se les reconoce su trayectoria, se les reconoce todo su trabajo como el que tú has realizado y por ende pasaste todos estos filtros, pero sí hay gente que obviamente pues tiene estas problemáticas de ser parte de, como le decían, de la familia judicial, ¿no? Exactamente, de la familia judicial. Yo me incorporé el año pasado aquí a la Corte. Anteriormente sí tengo carrera, pero no propiamente en el Poder Judicial. Yo estuve en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es un tribunal como autónomo, independiente, que no forma parte del Poder Judicial. Pero por supuesto que hay personas que han hecho una trayectoria desde que son pasantes y que también, incluso si ellos están también en este proceso y están impulsados y están compitiendo, es porque están a favor, ¿no? A favor de esta visión, de este momento histórico que estamos viviendo y por supuesto que pues las puertas están abiertas para todos, ¿no? Los que estemos con este proyecto. No nada más para los que no seamos de carrera judicial, sino también para los que son de carrera judicial y que están con este proyecto. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿qué otros retos me decías que existen para esta reforma judicial? Sí, lo que se espera también es que el nuevo Poder Judicial se conduzca, como decíamos, Flor, con transparencia y con rendición de cuentas frente a la sociedad y no frente a unos cuantos, frente a unas élites, frente a poderes facciosos, económicos. Entonces, nosotros a quién nos debemos y a quién le vamos a responder, a la sociedad. La sociedad en todo momento tiene el poder para cuestionarnos y decirnos, a ver, no te estás actuando, no estás actuando con transparencia. Entonces, en ese momento, pues también vendrá algún tipo que podrán instar algún tipo de queja ante los tribunales competentes, ¿no? Para hacer que se cumpla estas decisiones. También se espera romper con la inercia de los acuerdos populares. Va a estar relacionado, donde los ministros, magistrados o jueces eran responsables no ante la ciudadanía, sino ante quienes los propusieron en el cargo. ¿Y qué ocasionaba con esto? Pues que se orientaran sus decisiones a la protección y defensas de intereses personales, pero no de grupos o intereses de la sociedad en general, sino de una élite, ¿no? Y también, ¿qué es lo que se espera? Cerrar completamente la brecha que se había creado entre el Poder Judicial y la sociedad. Esto es, ¿qué quiere decir? Que se restituya la confianza a la ciudadanía en las instituciones y funciones judiciales que, bueno, cayeron lamentablemente en desprestigio debido a los abusos y excesos de ciertas personas que se resistían a este cambio, ¿no? Y entonces tú qué, ahora por ejemplo, que llegues a quedar en este sueño que tienes esa posibilidad de ser parte del Poder Judicial, ¿tú qué les puedes decir a la gente que harías, por ejemplo? Ok, sí, mira, yo la verdad, las propuestas están en la página del INE, pero son básicamente las siguientes y te las resumo. Son 3, te las resumo muy, muy a grosso modo. Es impartición de justicia con un esfuerzo redoblado específicamente a personas vulnerables. ¿Qué me refiero con personas o grupos vulnerables? Pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres, trabajadores, etcétera, adultos mayores, maximizar la protección de sus derechos humanos, estar en constante comunicación con ellos para no perdernos de la realidad social. No solamente ahorita en las campañas que estamos yendo a territorio, a tocarles, a decirles, mire, yo soy Nadia Partida, estas son mis propuestas, hay que romper esta brecha que había entre juzgadores y la ciudadanía, sino después de que terminen las campañas, continuar con este proceso, con esta cercanía con la ciudadanía para que conozcamos la realidad social y también implementar en lugares abiertos donde las personas juzgadoras podamos exponer información jurídica relevante y que sea de utilidad para la sociedad en general. Como te decía, de los casos que he escuchado, de que tenemos derecho a defensores de oficios, de que hay determinadas instituciones que apoyan a grupos vulnerables.
etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí estos son como retos muy importantes que logren romper este hermetismo que está en el Poder Judicial y lograr este acercamiento social. Pues fue excelente esta platiquita jurídica del día de hoy. Espero que pues todos los divaneros que nos están viendo les sea de mucha utilidad esta información. Recuerden que es un programa grabado, ya que pues esta Nadia actualmente es servidora pública, todavía ella está en funciones y la única condición que pone el INE para que ella participe en este tipo de pláticas o conferencias es que pues sea en un horario que no sea de labores. Por eso ella está haciendo un gran esfuerzo para grabarlo un domingo en la noche y que pues ella no quite ni un solo minuto de atención de su función, pero también cumplir con ahora este reto personal y que le deseamos muchísima suerte. ¿Alguna otra palabra o algo que quieras decirnos de despedida, querida Nadia? Muchas gracias, Flor. Pues nada más invitar a todas las personas a que voten, a que participen en este proceso electoral, un proceso histórico, conozcan a todos sus candidatos y voten por el que con el que más se identifiquen. Muchas gracias a todos. No, muchísimas gracias a ti y nos estamos viendo como cada miércoles. Ya saben, sigamos hablando de derecho. Bye, bye. La platiquita, ¿ya aprendiste lo suficiente? Si aún tienes más curiosidad por seguir aprendiendo, aquí te dejo todas nuestras redes sociales para que puedas visitarnos y seguir hablando de derecho. Facebook, El Diván Jurídico de Flor. Instagram, @El Diván Jurídico de Flor. YouTube, @El Diván Jurídico de Flor 1623. Spotify, Platiquita Jurídica en El Diván Jurídico de Flor. Twitch, Flor Blanca RP. TikTok, @Blanca Flor Ramón P. Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo de esta segunda temporada y seguir siendo parte del Diván Jurídico de Flor. Te invitamos a estar presente el siguiente miércoles en punto de las 10 de la noche para seguir hablando de derecho.